Bienvenidas y bienvenidos a Capitán Studio. Mi nombre es Luis Piluso y hoy vamos a ver qué es un compresor, la manera de entender cómo funciona un compresor y criterios a la hora de utilizarlos. Y para eso también los amigos de Planeta Analógico me prestaron para poder ilustrar mejor este tutorial, este hermoso Black Lion 17, que es un compresor basado en un 1176, que es uno de los compresores más conocidos. Tengo muchos videos en mi canal donde utilizamos compresión y hasta explico varios de los parámetros y lo usamos de forma creativa, pero todavía no haya hecho ningún video que fuera exclusivamente sobre compresión y su funcionamiento. El objetivo para mí con este video es hacer el video que a mí me hubiera gustado ver cuando estaba estudiando. Porque me acuerdo que siempre que buscaba información sobre compresores, era siempre lo mismo, era su funcionamiento técnico que hacía cada una de las perillas, pero nadie realmente te decía cómo utilizarlo y cómo escuchar la compresión. Ya que muchas veces, al no ser un efecto y es un procesador, las diferencias pueden ser sutiles y obviamente también se puede exagerar y utilizar como si fuera un efecto. Y ahí va a ser mucho más audible. Pero hay muchos casos en los cuales se utiliza un compresor para hacer un pequeño detalle. Entonces esas cosas son las que cuestan más escuchar en un principio. Así que si te encontrás que estás teniendo problemas en entender cómo funciona esto, cómo utilizarlo y todo, te recomiendo que te quedes hasta el final del video, que voy a hacer todo lo posible para que lo entiendas. Igualmente, por ahí necesites verlo varias veces. Aprender a utilizar un compresor es algo que lleva años, literalmente. Y es algo que uno cada vez más, con el pasar de los años, va descubriendo nuevos truquitos o nuevas maneras de percibir ciertos cambios. Hay muchos tipos de compresores distintos y hoy nos vamos a estar basando en el que se llama FET, que es uno de mis favoritos, ya que si tuviera que elegir un solo compresor para llevarme a una isla desierta, probablemente sería un compresor estilo 1176 como este, tanto en versión plugin como también podría ser un fierro analógico como esto. Aprovecho para decir que el Capitán Studio es un canal dedicado a la producción musical, así que si te interesa todo lo que tenga que ver con la producción musical, te invito a suscribirte abajo, que estamos subiendo varios videos por semana. Ya hay como 150 videos en el canal con tutoriales. También vamos a meter un par de pruebas, escuchando qué puede hacer este compresor mismo. Vamos a probarlo con baterías, vamos a probarlo con guitarras, vamos a probarlo con bajo, con voces. Así que empecemos por la definición de qué es un compresor. Pues primero entendemos lo técnico y después vamos a ir hacia el lado creativo. Entonces, un compresor es un dispositivo que te permite reducir el rango dinámico de una señal. ¿Qué es el rango dinámico? El volumen. Entonces te permite hacer distintos tipos de procesos sobre cómo se comporta el volumen de una señal. Esto te permite, desde el lado técnico, controlar ciertas señales que están un poco descontroladas y poder regular los picos de sus volúmenes más bajos y que todo esté más parejo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes están escuchando un podcast o la radio y el locutor empieza a levantar el volumen mientras está hablando, pero después suena al mismo volumen que cuando está hablando bajito. Entonces, eso se logra justamente con un compresor. Y a veces también se utilizan los compresores para corregir ciertas imperfecciones en la performance o en la tocada de algún músico. La manera en la cual a mí me gusta utilizarlo es más de un lado creativo. Si hay imperfecciones a la hora de grabar y de tocar, es mejor regrabarlo tocándolo bien o mismo reemplazándolo por algún sonido virtual, digamos, para conseguir los resultados óptimos. La forma creativa de utilizarlo es darse cuenta que cuando estás utilizando un compresor, en realidad estás cambiando la forma de la onda de la señal. Puedes lograr que el sonido se ubique en distintos lugares. Y también podemos usar el compresor, que me encanta usarlo para esto, es para agregar ambiente natural sin tener que utilizar reverbs. Sirve para agregar impacto, o sea, mucha fuerza. Caos total, si es necesario. También se puede agregar saturación mediante la compresión. También se puede comprimir utilizando saturación. Entonces esos son dos puntos distintos, pero que hacen más o menos lo mismo. Así que empecemos con el funcionamiento básico y qué es lo que hace cada uno de sus controles, para poder entender después todo lo que estaba mencionando recién del caos y el impacto y todo eso. El 17 es un compresor basado en el famoso Urey 1176, que lo vemos en un montón de imágenes de estudios desde los 60s y está en todos nuestros DAWs o DAWs, que serían el software de grabación. Casi todos los software de grabación traen plugins nativos que emulan este mismo compresor, así que este tutorial te va a servir también para entender los compresores que tenés en tu programa de grabación y mezcla. Pero este está adaptado, tiene un par de funciones más que el clásico, lo cual lo hace una herramienta mucho más versátil para necesidades modernas.
que lo podemos encontrar muchas veces en nuestro programa. Entonces, está bueno que hayan incorporado todos esos beneficios que tenemos en nuestro software y traerlo a un fierro real. Las herramientas agregadas serían Sidechain High Pass, que se utiliza para que no te comprima los graves y solamente te comprima los medios y los agudos, porque los graves siempre llevan mucha energía, entonces muchas veces si tenés un instrumento con muchos graves, lo que puede ser que esté accionando la compresión puede ser una frecuencia muy grave y que en realidad no es tan necesaria. Para ahí los problemas de compresión los estás teniendo en los medios y en los agudos más que nada. Entonces eso es lo que hay que controlar a veces y para eso está esta perilla de High Pass. Luego tenemos el Mix, que nos permite hacer una compresión paralela. Es muy útil que tenga esto un fierro analógico cuando la versión original no lo tenía. Y esto te permite poder llegar a niveles de compresión extremas, casi caóticas, y vos podés ir, si vas para la izquierda, vas a tener el sonido original sin comprimir, y si lo moves para la derecha y lo pones en wet, vas a tener el sonido 100% comprimido. Así que se puede buscar distintos balances entre medio para hacerlo mucho más práctico. Este compresor de por sí tiene perillas por pasos, cosa que amo. Es increíble que sea por pasos. Amo las perillas por pasos. Y después es súper silencioso. O sea, también hace ruido la perilla, obviamente, pues es un flick. Pero en los parlantes jamás hace ruido de que se prende o se apaga el compresor. Cosa que otros aparatos analógicos más antiguos sí lo hacen. Y yo, por ejemplo, tengo un Aural Exciter que sí hace ruido cada vez que lo prendo. O el delay también hace ruido cada vez que lo prendo o lo apago. Entonces, esto te permite hacer un bypass muy práctico, también como si fuera un plugin. Uno de los parámetros principales de un compresor es lo que se llama el umbral o el threshold. Vamos a llamarlos con el nombre en inglés, porque la mayoría de las veces van a encontrar los nombres en inglés, por más de que los manuales y los textos de las distintas facultades, en universidades, en español, tienen todos los nombres traducidos, pero es una contra tener los nombres traducidos, pues después te compras un compresor y no tiene los nombres como nosotros los estudiamos en la facultad. Abrís un plugin y los nombres van a estar en inglés. Entonces, aprendamos cómo funcionan en inglés justamente. El threshold, que sería el umbral, quiere decir a partir de dónde va a empezar a comprimir el sonido. Entonces, nosotros, si tenemos una vara acá en el medio, es como jugar al limbo. Vos tenés que estar pasando y tenés que agacharte para pasar por abajo del umbral. Bueno, todo lo que se exceda de volumen por encima de este umbral, eso es lo que se va a comprimir, no lo que está debajo del umbral. Entonces, la mayoría de los compresores más quirúrgicos que podemos encontrar en nuestros softwares de grabación tienen una perilla específica para el umbral, para poder setearlo en distintos puntos. El compresor este tiene un umbral fijo, entonces la manera en la cual decidimos cuánta cantidad de sonido es la que está por encima de este umbral es mediante el input. Entonces simplemente vamos a subir el volumen para que más volumen exceda el umbral, si queremos más compresión, o si nos está comprimiendo demasiado, solamente tenemos que bajar el volumen. Lo cual lo hace súper práctico y no me hace extrañar esa función de tener un umbral. O sea, el input, como vimos recién, es para el umbral. Y luego tenemos el output para compensar justamente cuando vamos subiendo el volumen para que pase ese umbral, podemos también bajarlo para que vuelva a estar al volumen original y podamos hacer una comparación y un bypass adecuado. Al costado del búmetro tenemos estos botones, o sea, que se prende en un colorcito así medio verdoso, amarillito, que si nosotros no lo tenemos activado va a estar transparente. No sé si se llega a percibir bien esto, pero esto se llama el ratio. El ratio quiere decir cuántos decibeles de los cuales se exceden del threshold van a ser comprimidos. Con el ratio podemos elegir qué tan agresiva va a ser la compresión una vez que se excede el sonido del threshold. Entonces, si nosotros apretamos el botón que dice 4, esto quiere decir 4 a 1 y se lee en general 4 2.1. Esto quiere decir que cada 4 decibeles que se excedan del threshold va a quedar como resultante 1 decibel. Si nosotros pasamos a 8, cada 8 decibeles que se exceden va a quedar 1 como resultante. Tenemos 12, también tenemos 20. Cuando pasamos a 20 en el ratio, ahí ya sería como un limitador. Un limitador es un compresor con un ratio muy alto. Entonces, hay gente que dice que el limitador empieza a ser a partir de 10 a 1, hay otra que dice a partir de 20, hay gente que utiliza un ratio infinito. En inglés a veces se expresa como un brick wall, o sea, como una pared de ladrillos en la cual todo lo que venga va a chocar contra eso y no va a pasar nada de sonido y no se va a elevar de ese volumen, digamos. También nos permite combinar estos botones para que podamos sumar estas relaciones de compresión
y tener un ratio muchísimo más alto. Si las desactivamos todas, no vamos a estar comprimiendo. También podemos sacar esta función de comp on o comp off. Y esto va a permitir que utilicemos las instancias de entrada y de salida. Una canción muy conocida que utilizó esta función sin comprimir para poder saturar justamente este compresor fue la guitarra de Black Dog de Led Zeppelin, que no fue grabada con un amplificador, sino que fue grabada directo a la consola y pasando por dos de estos. Entonces, de esa forma, entre la consola y los dos compresores que pusieron el input y el output al palo, o sea, al máximo, sin la compresión, eso generó esa distorsión tan increíble de Black Dog. Yo hice un video recreando justamente ese sonido, que lo pueden chequear acá arriba, que fue muy divertido de hacer. E hice lo mismo, solamente con una versión de plugin y no con el hardware real. Lo bueno es que nosotros al principio, cuando no detectamos demasiado cuánta compresión estamos realizando, tenemos este búmetro que nos va a ir marcando cuántos decibeles se van comprimiendo, lo cual lo hace súper práctico. Obviamente, cuando la aguja apenas se mueve, estamos haciendo una compresión suave, y cuando la aguja se va hacia la izquierda completamente, estamos haciendo una compresión bastante fuerte. Cuando yo estoy tratando de conseguir sonidos que tengan carácter y utilizando el compresor como un efecto prácticamente, también lo pongo todos los botones, que esta es la función. Esta función en inglés siempre la llaman el all buttons in, que quiere decir todos los botones adentro. El Distressor, que es otro compresor famoso, tiene una función que se llama Nuke, que hace lo mismo. Y esto te genera, o sea, obviamente, como dije antes, una limitación muy importante, pero que también te agrega muchísimos armónicos, distorsión. Entonces, está muy buena para cuando querés justamente darle un poco más de brutalidad al sonido. Luego, en orden, la siguiente función importante de un compresor es el ataque y el release. Entonces, al release no lo vamos a llamar decaimiento, lo vamos a llamar release porque todos los compresores dicen release, no dicen decaimiento. Es una de las funciones más difíciles de entender. Entonces yo al principio siempre recomiendo, si uno quiere realmente entender cómo funciona el ataque y el release, es utilizarlos en opuestos. Entonces sería utilizar el compresor, el ataque lento con un release rápido o un release lento con un ataque rápido. También se pueden poner los dos en el medio. Este compresor en particular, el 1176, el ataque y el release funciona al revés que el resto de los compresores. El resto de los compresores te tenés que ir a la izquierda para tener un ataque rápido. En este compresor, a la izquierda es un ataque lento y a la derecha es un ataque rápido. Al principio confunde mucho esto porque es el único compresor que hizo esto al revés, pero también es porque es uno de los primeros compresores de la historia prácticamente. Entonces tiene esa función que hay que acordarse de que para la derecha es rápido y para la izquierda es lento. Vieron que al principio del video les conté que un compresor lo que hace también es modificar la envolvente del sonido, digamos. La forma de la onda modifica eso justamente. O sea, vos podés cambiar el tipo de ataque, podés cambiar cuánto tiempo tarda en caer el sonido, podés hacer que un sonido suene más corto con menos sustain, o podés agregarle sustain, podés agregarle impacto a un sonido, o podés justamente quitárselo y que sea un sonido más suave. Si queremos un ataque que se haga más suave, vamos a poner un ataque rápido del compresor para que comprima bien rápido. Entonces, el ataque y el release están medidos en milisegundos. Cosa que el ataque quiere decir, una vez que superó el threshold, cuánto tiempo tarda el compresor en comprimir justamente. Y el release quiere decir que una vez que la señal dejó de sonar, cuánto tiempo tarda en volver a su estado de equilibrio el compresor. O sea, al estado de que no está comprimiendo nada. Y van a ver que la aguja con el release se puede ver claramente cuando vuelve a subir. Entonces, hay que tener cuidado a veces con la sobrecompresión porque después vuelve a subir el release y te puede llegar a levantar algunos sonidos de fondo que no querías o algunas respiraciones medio raras. Entonces, hay que tener cuidado con ciertas cosas. Nada que no sea corregible, obviamente, ¿no? Hace como 5 años, el canal de YouTube que se llama Sonic Scoop hizo un video que me parece que fue de los mejores videos que había visto en YouTube sobre compresión. Porque no estaba explicando solamente qué hacía los parámetros, sino que explicaba cómo entender la compresión. Entonces, y era específico sobre los ataques y los release. Así que se los recomiendo ver ese video, se los dejo acá arriba, pero se lo voy a explicar en castellano porque el video está en inglés. El ataque y release sirve mucho para manipular el espacio 3D que tenemos adelante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos jugar, a mí me gusta mucho eso, cuando estoy mezclando, tratar de visualizarlo como si el sonido estuviera flotando enfrente mío.
Si nosotros queremos que el sonido se aleje, que esté en un segundo plano y que no compita por la atención, vamos a querer utilizar un ataque rápido con un release lento. Eso automáticamente posiciona nuestro track más atrás. ¿Por qué? Porque un ataque rápido va a comprimir el principio de la palabra o del instrumento, poniéndolo chato, y un release lento va a hacer que todo quede súper comprimido. Entonces no va a tener mucha dinámica el sonido, cosa de que vos le podés bajar el volumen y se va a quedar estacionado atrás. Si nosotros queremos que un sonido se nos venga bien a nuestra cara, in your face, vamos a utilizar un ataque lento con un release rápido. Entonces, el ataque lento nos permite que el golpe del sonido atraviese el compresor y que no quede comprimido. Y lo que se va a comprimir es la cola de ese sonido. Y te lo va a traer para adelante porque tiene un release rápido. Entonces va a hacer que el sonido se quede constantemente adelante y con mucho impacto. Entonces, pensemos en qué casos querríamos utilizar cada una de estas dos opciones, ¿no? Y también la tercera opción que tenemos, o sea, en realidad tenemos un montón de opciones, pero si tuviéramos que resumirlo a 3 para que no sea tan abrumador estudiar un compresor, podemos utilizar un ataque rápido y un release rápido. Esto nos va a lograr que va a funcionar medio como funciona un limitador también, es como nos va sacando los picos, pero a su vez nos devuelve el sonido rápido porque tenemos un release rápido. Entonces, eso para producciones más modernas, más de beat, de urbano, de pop, de hip hop, de trap, nos permite tener una voz que está súper comprimida, pero que está bien adelante, porque de esa forma podemos comprimir bien el inicio de cada una de las palabras, nos queda más como un chorizo y lo podemos subir y la voz queda bien presente adelante de todo con muchísimo detalle y definición. Para géneros más acústicos no es tan práctica esa función. Obviamente un compresor no tiene que ser utilizado como presets y va a ser variable a cada instrumento y a cada señal, y siempre hay que retocarlo de una forma un poquito distinta para que se adapte, porque a veces lo que uno piensa que tiene que hacer no está funcionando de esa manera y hay que modificarlo porque cada uno de estos sonidos va a ser completamente distinto. Así que les voy a dar un par de recomendaciones a la hora de utilizar un compresor de forma un poco más creativa. Obviamente, estos no son presets, son guías para que tengan en mente. Entonces, para una voz, para líder, que queremos bien al frente, queremos tener un ataque lento y un release rápido. I don't really care, so don't mind me. Where you going, oh, who you gonna find, yeah. Just thinking about cleaning up my soul, rebuilding up myself is no joke, yeah. Get it right to spot. O un ataque rápido y un release rápido. Eso va a hacer que nuestra voz se mantenga bien al frente. Eso es lo que yo hago con mis voces líder, cuando estoy mezclando. Igualmente, a veces voy modificando, como dije antes. Así que tomen con pinza lo que estoy diciendo y adáptenlo a sus necesidades. I'm feeling fine, you're my drug, yeah. Take my little baby out for a drive, yeah. Looking good, looking fine, she's so smart, dad. There's no money in the world that can match that. Para mezclar coros, en cambio, no queremos que compita la voz con la voz principal. Entonces, en ese caso ponemos un ataque rápido, pero un release lento. Got some feelings for a girl, I need something new. I'm sick of the problems, I'm sick of you. Just trying to pretend that I don't love you. Drugs, alcohol, bitch, you miss it all alone. Ahora, para la batería, por ejemplo, si les tengo que dar recomendaciones, es que utilicen, si quieren acentuar más el golpe, por ejemplo, los cuerpos de la batería, podemos considerar tener un ataque lento y un release rápido. Esto nos permite exagerar la percusión, o sea, el ruido del golpe, literalmente. Si utilizás esto de forma exagerada, o sea, comprimiendo mucho, van a escuchar que los platillos empiezan a hacer tipo... empieza a subir y bajar, de una forma medio ondeante. Pero para géneros como el indie, es muy popular hacer esto también. Lo cual te destruye el sonido un poco, pero te da como mucha energía, mucha vida, mucho movimiento. Está muy bueno para eso. Por ejemplo, podemos utilizar un ataque rápido y un release lento para los rooms de la batería. O sea, los micrófonos que tenemos puestos en la habitación para resaltar el ruido de ambiente. Si nosotros no queremos que los platillos se nos metan mucho, de esta forma vamos a poder aplastar toda la batería y que el volumen de ambiente se resalte un poco más. Eso está bueno para utilizar un compresor como si fuera una reverb, pero sin utilizar una reverb.
Ahora, con el bajo, que es un instrumento bastante particular para comprimir, para trabajar, porque es un instrumento que tiene muchas frecuencias graves, utilizar un compresor puede ser también una especie de ecualizador, ya que las notas graves llevan más cantidad de milisegundos en desarrollarse que las frecuencias agudas. Entonces, si nosotros queremos sentir nuestro bajo bien gordo con frecuencias graves, vamos a utilizar un ataque más lento con un release rápido y eso nos va a poner el bajo gordito lleno de graves y bien adelante. Ahora, si esos graves nos están yendo de un poco de control y queremos un sonido todavía más comprimido del bajo y no queremos tanto quizás el sonido del golpe de la cuerda, podemos empezar a poner cada vez más el ataque más rápido para ir ecualizando y comprimiendo más las frecuencias graves, cosa de que nos quede una señal un poco más balanceada. De esta forma a veces se distorsiona un poco más el sonido, lo cual con los bajos es muy recomendable distorsionarlos un poquitito a la hora de mezclar para que se sientan un poco más. Con la guitarra se utilizó para Black Dog de Led Zeppelin para conseguir ese sonido distorsionado, pero también se utiliza para sonidos limpios de la guitarra en general. La razón por la cual no se utiliza en general compresores para distorsiones, por más de que puede ser que en algunos casos pueda llegar a funcionar, es porque la distorsión ya viene comprimida. La distorsión lo que hace es, cuando vos tenés una señal, te la corta. Entonces, al cortártela, te está comprimiendo porque el volumen no va a subir de cierto nivel, se va a distorsionar cada vez más. Por eso también les decía antes que la saturación es una forma de compresión. En la guitarra se suele usar los compresores para sonidos que son más limpios. Sirve mucho también, quiero aclarar, si uno está buscando un sonido medio parecido a Jimi Hendrix, un compresor sirve bastante porque lo que logra es que si vos querés ir teniendo distinta expresión con tu sonido, empezar a golpear más fuerte las cuerdas para sacar cierto timbre, el volumen se va a mantener más parejo para hacer los double stops, por ejemplo, en el cual le da un sonido súper interesante a la cuerda. Entonces, para guitarras funkis también, un compresor es muy beneficioso porque ya podemos darle fuerte a las cuerdas, mutear, golpear, como ese famoso spank, como le dicen, y nos deja la guitarrita ocupando un lugar alucinante. Si vas a utilizar un compresor como estos en tu mix bus, o sea, o en el master, vas a necesitar dos, porque estos compresores son mono. Ahora, las entradas y salidas de este compresor es balanceada y de línea. Entonces, también tiene una función en la cual vos podés linkear dos compresores de estos y poder utilizarlo en estéreo. Cuando lo utilizás en un master bus, no querés hacer una modificación muy drástica, ya que se te va a modificar toda la mezcla. Entonces, en general, a mí uno de los seteos que más me gusta cuando quiero que algo agarre un poco más de vida, un poquito más de energía, es tener un ratio bastante suave, como en 4, por ejemplo, y un ataque lento y un release rápido. Que la compresión nunca exceda 3 decibeles, que sea tipo 1 dB. De 1 dB a 3 va a ser una compresión suave, pero que va a hacer que el sonido se nos ponga un poquito más enérgico. En este caso tengo un solo compresor, así que no puedo mostrar realmente la diferencia que hace en un mix bus, pero también lo que se puede hacer es hacer una compresión más drástica y después utilizar la perilla de mix para tirarlo un poco más para atrás. Así que a veces se puede utilizar un ratio mucho más alto y utilizarlo como si fuera un limitador. Entonces, un ataque rápido, release rápido, y esto sería un limiter prácticamente. Y luego ponemos apenitas, muy poquito de esa compresión dentro de lo que sería el mix bus, y eso va a generar como más empaste entre los instrumentos, lo que se llama glue en inglés, y va a realzar un poco más los sonidos que a veces están un poco más ocultos en la mezcla. Ahora, me gustaría dejarles un par de tips, un par de consideraciones a la hora de comprimir que tengan. La primera es, no compriman solo por el hecho de comprimir. Sé que muchas veces se escucha que
se utiliza la ecualización y la compresión en la mezcla y en la grabación, y que es algo quizás que no se utiliza tanto dentro de una pedalera de guitarra, porque el efecto no es tan drástico como puede ser un pedal de un efecto. Entonces, la mayoría de los samples de batería, los instrumentos virtuales, los teclados y la mayoría de las guitarras en general no necesitan compresión. Porque los instrumentos virtuales ya tienen su sonido súper controlado. Entonces no hay que corregir esas imperfecciones. Lo que sí, utilícenlo, el compresor, si lo que están buscando es cambiar la forma de onda como hablábamos antes y ubicar el sonido en otra posición de nuestro espacio 3D. Ahí sí conviene utilizar el compresor. Pero el compresor de por sí no mejora, o sea, no es algo que, no es una herramienta mágica que va a mejorar un sonido. Así que ese es el tip número 2. Un muy buen compresor nunca te va a salvar un sonido malo. Entonces siempre, y eso es muchas de las frustraciones que tiene la gente cuando está mezclando, porque dice, bueno, haré un compresor y realmente el sonido no es que mejoró la interpretación. Mejora por ahí el balance tonal, la dinámica, pero no mucho más que eso. Entonces por eso es tan importante tener una buena interpretación y grabar bien. Antes de pensar en qué compresor poner, muchas veces conviene pensar en si el micrófono está bien ubicado. Por ahí puedo mover el micrófono un poquito y tener otra respuesta y lograr que el sonido natural, la materia prima, suene como nosotros queremos antes de ni siquiera microfonearlo. Después el compresor va a agarrar esa señal y la va a elevar y la va a hacer mucho mejor. Pero partiendo de una buena materia prima. Si arrancamos con materiales malos, no hay compresor que lo salve. Por más que gastes muchísimo dinero, no va a haber compresor que lo salve. Y el tip número 3 que les voy a dejar es que no utilicen presets con los compresores, porque no es un efecto, como dije, no es como un flanger, no es un phaser, no es una reverb, no es un delay. Esto es como una herramienta quirúrgica que te permite manipular lo que vos ya tenés grabado. Hay que utilizar criterio, hay que pensar en lo que vamos a utilizar. Podés utilizar o sea, yo fui mencionando durante el video cosas que suenan como presets, pero en realidad son guías para empezar. Entonces vos podés configurarlo de esa forma, como las que mencioné antes, y después ir alterándolas para que se funcione mejor con tu sonido. Así que me encantaría saber abajo cuál es el compresor que más te gusta utilizar, siendo de plugin o físico. También me gustaría saber si te sirvió para entender un poco más la compresión este video. La verdad que me encantó hacerlo y les agradezco un montón a Planeta Lógico por prestarme este compresorazo por un par de semanas, que lo estuve disfrutando muchísimo. Y estaba bueno también poder hacer este tutorial, que lo tenía pendiente hace un montón, con un fierro real y no un plugin. Así que te dejo acá un par de videos recomendados. Muchas gracias por mirar. Mi nombre es Luis Piluso y no olvides de suscribirte abajo golpeando la campanita.